la más cordial bienvenida a nuestra invitada Yelena Rodríguez Trujillo. Ella es nacida en Panamá y está conectada desde allá. Estudió en el Instituto Panamericano y posteriormente obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad en la Universidad de Panamá. Luego de algunos años, estudió un posgrado en Alta Gerencia y obtuvo su maestría en Gerencia Estratégica en la Universidad Interamericana de Panamá. Posteriormente, cursó sus estudios para docencia superior. Ha fungido como miembro de grupos élite de la profesión contable, así como enlace directo del país con organismos y entidades internacionales garantes de la misión. Hoy nos presenta su plática Valentía y superación en la mujer. Bienvenida, Yelena. Hola a todos, muy buenas tardes desde Panamá, centro del mundo, corazón del universo. Por los próximos 18 minutos les voy a solicitar, por favor, hombres, mujeres, niños, quienes nos escuchan, quienes sean nuestro público, que nos sentemos a ver qué está pasando en esta plática, que yo estoy segura que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. ¿Podemos ver, cierto? Sí. Excelente. Empezamos entonces. Bueno, un poco la idea de esta presentación surge también del libro que escribí, Soy feliz gracias a mí. Y ese libro, al escribirlo, me hizo descubrir algunas cosas muy valiosas que hoy yo quisiera compartir con todos ustedes. Quiero empezar entrando en un tema hablando de emociones y sentimientos, para después entonces pasar a elementos clave de este tema que es la valentía y la superación. Les hablaremos de características de personalidad, cómo se relaciona eso con el concepto de valentía, lo que son los elementos para enfrentar y superar cualquier tipo de situación, las herramientas para potenciar la valentía frente a cualquier tipo de problema, y luego vamos a hacer una breve conclusión del tema. Un poquito imposible hablar de valentía y superación si nosotros no hablamos de emociones. Y aquí hay algo importante que aclarar. A veces nos confundimos pensando que emociones y sentimientos es lo mismo, y no es lo mismo. Emociones, y he querido traer las 4 que para mí son las más representativas, son la ira, la tristeza, el miedo, la alegría. ¿Qué produce la ira? Entonces un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Un sentimiento de odio, de dolor, de frustración, de angustia, de temor. La tristeza es la emoción, pero ¿qué produce la emoción en nosotros? El llanto, o el desánimo, un nerviosismo, un decaimiento. El miedo, yo creo que el miedo es el más terrible de todos y el que nos paraliza. El miedo te produce un fuerte malestar, preocupación, ese sentir que pierdes el control, es terrible. Y también tenemos emociones como la alegría, que tienen que ver con el afecto, el enamoramiento, el agradecimiento, la empatía, la euforia, cuando te llega una noticia que te enloquece, que te apasiona. Realmente eso son los sentimientos, lo que sientes, pero son generados por emociones. Entonces, es vital hablar de emociones y sentimientos para poder entrar a hablar de valentía y superación. Valentía y superación es la que te lleva en un momento dado a tomar decisiones que a veces no son fáciles. Toda persona que necesita superar una situación necesita ser valiente para poder afrontarla. Pero para ser valiente, para superar, necesitamos saber o tener claro qué es ser valiente y qué es superar. Superación es vencer la adversidad o trascender un límite. Mientras que la valentía es una actuación y determinación con la cual el individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Esa es tu fuerza interior.
Pero no podemos hablar de superación si no hablamos de superación personal. Superación personal es el proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos comportamientos y actitudes. Esto nos lleva entonces a pensar en qué características tenemos en nuestra personalidad. Y les comento algo. Hoy por hoy, la personalidad que nosotros tenemos puede facilitar tanto el ser valiente, el llenarnos de fuerza, como complicar. Esa sí es una realidad. En primer tema, tenemos la necesidad de tener el control. Todo ser humano necesita sentir que está en su zona de confort. Para eso, nosotros necesitamos sentir que tenemos el control. Todos nosotros tenemos, o muchos de nosotros, yo me confieso, perfeccionista. Y esto es parte de la estructura de un ser humano. Personas rígidas de pensamiento, aunque yo no soy rígida de pensamiento. Yo puedo ir de un extremo a otro. Lo cierto es que yo no paro y yo soy muy disciplinada hasta que yo alcanzo la meta que yo quiero. Pero el perfeccionismo hay que saber manejarlo. Porque si te vas a la parte rígida, puede ser perjudicial para tu personalidad y para alcanzar las metas que tú quieres. La tendencia a anticipar los acontecimientos. Yo era especialista en eso, especialista, sobre todo cuando tenía relaciones de pareja. Y yo conocía a una persona hoy y me enamoraba de esa persona. Y ya al mes yo estaba pensando en cuándo me casaba, cuántos hijos tenía, iba yo armando aquel asunto alrededor de la situación, que lo único que me generaba era un tremendo estrés. Porque la única que estaba pensando en eso quizás era yo, y la otra persona ni siquiera por allí lo estaba contemplando. Entonces, realmente uno debe evitar anticipar acontecimientos, deja que las cosas fluyan. Baja tolerancia a la frustración. Cuando estamos en el tráfico, ¿qué hace la mayoría de la gente cuando se va desesperando rapidito? Y lo que hace es empezar a pitar el claxon, empezar a gritar, bajar la ventana, le gritas al otro, muévase, apúrese. Yo tengo una anécdota muy rara de cuando iba a tener mi primer hijo, y a mí me molestaba tanto el tráfico, pero tanto, que yo compré una caja de huevos, y yo decía, tengo que aventarle un huevo al que se me tire, porque era como una forma de manejar mi frustración. Obviamente no era la manera más conveniente, yo debía escoger otras metodologías, otras técnicas, pero en ese momento era lo que a mí se me ocurría, y eso pasa porque uno no es tolerante y se frustra. El miedo a equivocarse te paraliza totalmente y te impide tomar cualquier tipo de acción. El miedo al qué dirán. Mire, vivimos pensando en qué dirá mi jefe, en qué dirá mi papá y mi mamá, ¿qué importa qué dicen las personas? Enfócate en lo que para ti es importante, en lo que tú deseas, en dónde te quieres ver. Y el resto se va a tener que acostumbrar a las decisiones que tú has tomado. Por último, tenemos que hablar, no podemos dejarlo por fuera, el tener la baja autoestima, que esto impacta terriblemente cuando tú quieres realmente fortalecerte como ser humano, tener valentía. Y esto te hace que te muestres indeciso, que tengas dificultades para tomar decisiones, que seas muy ansioso, muy nervioso, que evites tomar cualquier tipo de iniciativa. Entonces realmente te mantienes meses en la misma condición, pero porque tu autoestima está tan chiquitita que no te deja accionar. En lugar de anclarnos en eso, en todo esto que yo he dicho, en el exceso de control, en el perfeccionismo, en la frustración, en los miedos, en la baja autoestima, lo que debemos es estar pensando en qué comportamiento debemos nosotros adoptar para seguir adelante. Y aquí vamos un poco a
revisar o a considerar lo que son los elementos para enfrentar y superar situaciones. Haz pequeñas mejoras en tu vida. Intenta cambiar cosas que aumentan tu nivel de estrés y de ansiedad. Tú tienes que poder identificar en tu vida esas cosas que te detonan. Y poquito a poquito las vas poniendo en una esquina. Si una cosa que te incomoda es que se genere una discusión, evítalas. Caminas para otro lado, haces otra cosa, pero sales de ese cuadro. Apóyate en la gente positiva. Apóyate en tus amigos, en tus conocidos, en los grupos de interés. Déjate contagiar por esa energía y esa buena vibra de la gente, y eso de una vez te sube las emociones. Aléjate del problema, desconéctate de los problemas. Para esto tienes que realizar algunas actividades que normalmente no harías. Yo hubo un tiempo en mi vida donde trabajaba en una firma de auditores, los niveles de estrés eran muy altos, y yo decidí aprender a bucear y me tiré al mar. Y desde que yo empecé a bucear, esos niveles de estrés fueron bajando, se fueron controlando, pero tenía yo que buscar alguna actividad que yo no hiciera normalmente y que a mí me ayudara. No tomar las cosas personal. Debemos evitar pensar que todos están en contra de nosotros. A veces tenemos esa actitud negativista de que este dijo esto y eso es contra mí. De que mira, él parqueó el carro ahí y eso es porque él no quiere que yo me estacione. O sea, y todo lo que pensamos en el día es negativo, y al final del día tenemos la cabeza llena de puras cosas negativas, sin siquiera darle a pensar en las cosas buenas que pueden venir. En lugar de tomar las cosas mal, ve las cosas buenas. Haz todo lo contrario. Enfocarte en lo malo nunca te lleva a nada bueno. Piensa en las cosas buenas, piensa en todas las bendiciones que Dios te da todos los días. Piensa, mira el mundo, mira lo que está ocurriendo y cómo nosotros podemos salir adelante en un mundo con tantas situaciones. Medita y haz ejercicio. Meditar me encanta, realmente, porque me saca de este mundo, me centra. El ejercicio, bueno, el ejercicio hay que hacerlo de todas, aunque no me guste. Uno se levanta por las mañanas y uno hace esos 20 minutos de caminar, aunque no te guste, pero cuando tú regresas de eso, tú regresas 100% activado, relajado de mente, relajado de cuerpo, listo para el día. Búscate un mentor. Siempre hay una persona en la vida de uno que para uno es un role model, un modelo a seguir. Búscate un mentor que sea una persona que inyecte tu vida de cosas positivas, que te ayude a pensar, que cuando te vea que te estancas en algo, te ayude a salir de ese estancamiento. Y sobre todo, encuentra la causa raíz de esa situación o problema que tú tienes que enfrentar y que tienes que superar. Piensa en qué es lo que te está originando el problema y establece un plan de acción, porque el problema no se va a solucionar solo. El problema se soluciona si tú tomas acción. Para esto, existen ciertas herramientas que nos llevan a potenciar la valentía y vencer frente a los problemas. Estas herramientas son tolerar tus temores. Yo les confieso que mi mayor temor, y a veces es difícil decirlo, era hablar en público. Yo me paniqueaba. Yo podía decir 3 frases y luego ya no hablaba más, porque el temor me consumía. Entonces, yo tuve que entrar en un proceso de revisar qué es lo que a mí me producía ese temor. ¿Por qué yo colapsaba? Hasta que yo logré comprender qué es lo que ocasionaba en mí el temor de hablar en público. Y realmente lo que ocurría era que a mí me preocupaba que pensaran las personas. Entonces, si tú dominas tu tema, si tú sabes de qué estás hablando,
¿Por qué tienes que tener miedo? ¿Por qué tienes que tener temor? Es simple y sencillamente salir adelante. Y pones ese temor en lo que yo le llamo la esquinita del reposar. Lo dejas ahí, no es que nunca lo vas a sentir. Como seres humanos tenemos sangre en las venas. Todos tenemos derecho a tener temor, a sentir miedos, pero llega un punto donde tú lo puedes controlar, no el temor controlarte a ti. Focalízate en cuáles son tus objetivos y tus metas. No te anticipes, no pienses demasiado. Yo solía ser una persona que pensaba demasiado y llegaba a un punto donde me agotaba y ni siquiera había resuelto el problema, no sabía qué pasaba y ya yo estaba agotada. Pero era de pensar demasiado hasta que dije, pero ¿por qué tengo que pensar? Esa, por ejemplo, fue una de las herramientas que me ayudó también cuando decidí que yo iba a empezar a hablar, cuando decidí que yo iba a ser conferencista, cuando decidí que yo iba a ser coach. Entonces, ¿qué voy a pensar que en 2 meses yo tengo una presentación que hacer de ética digital y la virtualización? ¿Para qué? En un congreso. Deja que llegue el momento y cuando llegue el momento vamos acumulando experiencias, hacemos nuestra presentación y la hacemos, pero ¿para qué me voy a estar mortificando yo 2 meses antes en pensar si va a quedar bien, si no va a quedar bien, si voy a dar la talla, si no voy a dar la talla? Cero anticipación. Actúa, ponte en acción y sobre todo, mantente siempre aprendiendo. Ahora bien, para concluir, yo quiero concluir con algo que yo he definido como los tips para resurgir de las cenizas como el ave fénix. Ustedes recuerdan la historia del ave fénix y que realmente cada vez que el ave se quemaba, se diluía en cenizas, pero por alguna razón mágica nuevamente resurgía radiante, esplendorosa. Y esa es la forma que cuando tú tienes un problema y lo enfrentas, es la forma en la que tú superas. Tu valor sale y sale de dentro. Entonces, los tips que tenemos que tener siempre muy presentes. Nosotros tenemos un valor. El valor no lo damos, no nos lo da otras personas, el valor nos lo damos nosotros mismos. Revisar lo que tú tienes en tu interior. Cuando tú revisas lo que tú tienes en tu interior, tú logras hacer algo diferente, que es proyectar hacia las personas y hacia la humanidad una actitud positiva, una vibra bonita, una actitud donde la gente dice, oye, a mí me gusta estar cerca de ella. A mí me gusta estar cerca de ella porque de verdad que ella proyecta ese positivismo y esas ganas de seguir viviendo y de seguir adelante. Otro tip es persevera. No importa si a ti te dicen que tú no puedes. Nadie te puede decir a ti que tú no puedes. Tú tienes que creer dentro de ti que tú puedes lograr cosas. Tú tienes que creer dentro de ti que los sueños son posibles, que los sueños son alcanzables. Un minutito, Yelena, un minutito, por favor. Súper. Pensar en este momento que hay seres que están necesitando de ti, ayudarlos y pensar siempre en positivo. Ahora bien, esta era mi presentación aquí. En conclusión, eres bella por la simple razón que las manos de Dios te formó, mujer. Sé feliz gracias a ti. ¿Cómo me pueden contactar? Yelena Trujillo, yo soy escritora, estrategia empresarial, coach motivacional. Pueden buscarme en Facebook, en mi fanpage, Yeli R. Trujillo. Aquí les dejo mi celular, si quieren contactarme también, y el Instagram, que es Yeli Trujillo. Con mucho gusto, cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yelena, por tu intervención. Grandes consejos, grandes tips y más para